Mendoza. Bueno, y bueno, en esta mañana que por fin logramos concretar la cita con Ana Iliovich y su libro El silencio, postales de la perla. Postales como recortes, pequeñas imágenes que nos permiten acercarnos hasta la orilla del horror. Paradojales postales, como esas que algún amigo o familiar nos enviaba cuando se iba de vacaciones, y nos permitía acercarnos una idea de ese lugar en el que el otro estaba. Silencio, que no es callar lo que hay que nombrar. Este libro es un conjuro contra ese silencio impuesto. Ana irá cosiendo los retazos de una historia singular. Amorosamente recoge los fragmentos, los detalles, las palabras hasta romper el silencio. Y ella misma dice en la página 122, estos textos llevan por nombre la manera más brutal del miedo que nos cubrió, el silencio. Agradezco a todos en nombre de la Subsecretaría de Salud Mental y Adicciones del Gobierno de La Pampa, de la Comisión de Derechos Humanos y Salud del Observatorio de Derechos Humanos de la Facultad de Ciencias Económicas y Jurídicas, haber aceptado ser parte de este convite para hacer amorosa memoria alrededor de este jueguito que vamos a ir encendiendo en compañía de los queridos Lautaro García y Juan Carlos Pinky Pumilla. Bueno, vamos a tratar de mantener los micrófonos silenciados. Al final, nuestra idea es poder habilitar un espacio de conversación en el que obviamente vamos a ir desmuteando y conversando amigablemente, amablemente alrededor de este tema que hoy nos convoca. Igualmente está habilitado el chat por si quieren ir haciendo apreciaciones que a medida que va transitando la reunión. Voy a presentar a Ana y para eso voy a tomar la solapa del libro. Ana Iliovich nació en Belleville, Córdoba, en 1955. Es psicóloga, docente, alfabetizadora, madre, ex detenida desaparecida. A los 20 años, a pocos meses del golpe cívico-militar de marzo de 1976, fue secuestrada y llevada al campo de concentración de La Perla, el más grande del interior del país, por donde pasaron entre 2.000 y 2.500 personas. Allí permaneció hasta 1978, momento en que quedó en una ambigua situación de prisión domiciliaria. Al año siguiente viajó al Chaco y desde allí a Perú, donde permaneció hasta 1983, ejerciendo como docente en escuelas primarias. En diciembre de ese año regresó a la Argentina y se instaló en Tucumán, donde cursó sus estudios universitarios y trabajó en atención primaria de la salud y alfabetización de adultos. Cuando comenzó a ganar las elecciones el partido que lideraba Bussi, jefe del terrorismo de Estado en esa provincia durante la dictadura, regresó a Córdoba, donde vive actualmente. En Villa Allende integró el equipo de salud mental del hospital público de la localidad hasta que se jubiló. Fue testigo en 2008 y 2014 en 2 de los juicios que se realizaron en Córdoba por los crímenes de lesa humanidad. Ana escribe en la página 160, a los poetas que entendieron que la poesía no murió en La Perla. Invito a Sofía Di Fiore, psicóloga, compañera del dispositivo de acompañamiento a víctimas del terrorismo de Estado en La Pampa en el juicio de la subzona 1.4, a leernos una de las postales. Buen día, voy a leer Navidad. Ese 24 de diciembre me desperté sabiendo que teníamos el día asegurado. Hoy no se van a llevar a nadie. Podíamos movernos en la cuadra y terminar el pesebre. Brillante idea de Julián y Piero para poder ocupar el tiempo y movernos algo. Habíamos conseguido que nos traigan diarios viejos y preparamos papel maché. Y allí salieron mágicamente la casita y los personajes. La testaruda fuerza de la vida. A la noche me puse una pollera azul de corderoy que usaba de almohada. Me quedaba bien. Increíblemente, trajeron una radio y pan dulce. No quedábamos muchos ese día. Seríamos unos 30. Bailamos. Teníamos las vendas para taparnos los ojos en la frente, como hinchas.
De todos, la telaraña de mi memoria eligió a Tomás para recordar. Yo bailé con Tomás Dito Fino esa noche. Él, grande, enorme para mis 20 años, tan enorme como su dignidad. Bailó un tango y siguió. Había sido compañero y amigo de Tosco. No lloramos, cantamos. Una chica estaba fuera en la sala de máquina. Comimos hasta pan dulce. Un gendarme cantó «Estamos prisioneros carceleros». Al día siguiente, la chica estaba muerta. A los pocos días, se llevaron a Tomás. Era 1976. Era la perla. Sigo esperando que me lleven. Gracias, Sofía. Ana escribe como si fuera en un vuelo de gaviota, despacio, sigilosa. Maneja el tiempo justo para poner el punto final al borde del horroroso abismo que se abre bajo sus pies. Bordea con palabras el horror que vivió y lo hace de tal manera que no es necesario llevarnos al fondo del abismo para entender de qué se trata ese agujero negro que es haber atravesado por la experiencia concentracionaria y dar cuenta de ello como sobreviviente. De esto nos va a convidar Lautaro García, a quien le agradezco la obstinada insistencia para presentar el libro y abrazar desde La Pampa a Ana. Lautaro es psicólogo, coordinador del dispositivo de acompañamiento a las víctimas testigos del juicio en la subzona 1.4, es coordinador de la Comisión de Derechos Humanos y Salud del Observatorio de Derechos Humanos de la Facultad de Ciencias Económicas y Jurídicas, es director de Prevención, Promoción y Capacitación de la Subsecretaría de Salud Mental y Adicciones. Ha sido presidente del Colegio de Psicólogos de esta provincia y miembro de la comisión directiva de FEPRA. Y además es un amigo. Con nosotros entonces Lautaro. Gracias, Lili, gracias. Se agradece. Primero tengo que agradecer, en primer lugar, por supuesto a Ana, por esta presencia generosa, y por el valor que tiene su figura y por lo que nos orienta, nos sigue orientando a muchos y a muchas, ¿no? Y ya vamos a hablar un poquito más de Ana, pero quisiera agradecerle a ella, quisiera agradecerle a Pinky también, que es un amigo y es alguien a quien admiro muchísimo, que también es otro faro a quien seguimos. Y quiero agradecer, por supuesto, al Observatorio de Derechos Humanos, coordinada por Ivana Barnex, a mi compañera de coordinación de Comisión de Salud, Ivana Cajigal Canepa, también a la presencia de un amigo y compañero que es el subsecretario de Salud Mental y Adicciones, que está aquí, que es Martín Malgá, a todos los que de alguna manera nos involucramos, junto con todos los compañeros y compañeras del dispositivo de acompañamiento, que se entusiasmaron con la idea y se ofrecieron para esto, elegir textos y leerlos, como ustedes vieron, no es fácil hacerlo, y tiene, en principio es el valor de, yo quisiera rescatar dos cosas del libro para no demorar mucho lo que más expectativa me genera, que es algún diálogo que pueda haber entre Pinky y Ana. Pero quiero decir dos cosas. Por supuesto, el valor testimonial que tiene el libro, que es realmente impresionante, y por otro lado el valor poético y literario que tiene, es decir, el nivel de precisión del lenguaje que tiene para expresar lo que expresa Ana. El otro día me decía ella, fue un trabajo de orfebrería, ¿no? Es decir, y realmente es así porque lo que se construyó es una joya para mí, que yo recomiendo a todo el mundo que lo lea porque tiene una voz propia ese libro, que es realmente de una belleza muy grande, junto con el impacto que tiene leer muchas de esas historias, y muchas de esas escenas y esas postales, ¿no? Quizás esa es otra de las reflexiones profundas, de las interrogantes profundos que aparecen en el libro, de este dilema tan grande que hay en la experiencia concentracionaria, de ver las peores cosas de la condición humana, es decir, las tecnologías y los dispositivos de la crueldad, las prácticas genocidas, ¿no? Y por otro lado, las conductas más esperanzadoras de nuestra condición humana, que son la apuesta por los lazos, la construcción solidaria de esos vínculos, el cuidado y el amor, y esto que se describe en esta escena, ¿no? De gente que está pasando por esas mismas situaciones y que estrecha lazos y se convierten en lazos que son para siempre, ¿no? Entonces, esa paradoja tremenda, ese dilema tremendo que aparece en la experiencia de concentracionaria, para mí está súper reflejado en ese libro. Y por otro lado, porque
representa una herramienta de lucha en un contexto en el que nosotros siempre tenemos que seguir batallando por memoria, asumir los deberes de la memoria, y estos son, iba a decir perlas, ¿no? Iba a decir perlitas. Iba a decir, son perlitas que nos ayudan a reconstruir el pasado y a luchar por... Yo iba a decir a luchar por la vida, porque si algo queremos que esto se convierta en este encuentro de hoy, yo le decía a Ana, que es un abrazo hacia Ana, en que podamos leerlo en clave de victoria. Es decir, esto no es un encuentro de nostalgia y de regodearnos con el dolor, sino que es básicamente decir que no nos han vencido y que es en definitiva una celebración de la vida y mejor aún, una celebración de la lucha por la vida. Es decir, de la afirmación de que la lucha por la vida, si hay algo que vale, si hay algo por lo que vale la pena luchar es por la vida y por esto que entendemos que es la vida en común. Así que yo le quiero agradecer por todos lados a Ana, de vuelta a Pinky, de vuelta a mi compañera Lili Ottaviano, que realmente es una compañera de fierro, y yo iba a decir lo mismo, que si no fuera por la insistencia de ella, que nos acompaña, que nos empuja en un momento que estamos todos desbordados de cosas, la verdad que probablemente no lo hubiéramos concretado. Así que mi agradecimiento y nada, y ojalá que podamos tener algunos intercambios. Gracias de vuelta. Gracias, Lautaro. Bueno, en parte por lo que dice Lautaro, este es un libro que no se puede leer de un tirón. Hay que detenerse porque es imposible seguir avanzando. Hay que volver a leer y hay que madurar lo que se lee. Y ahora Virginia Carretero, también psicóloga, compañera del dispositivo de acompañamiento, nos va a leer otro texto. Buen día. Piero dijo, y entonces, por primera vez después de tantos meses de silencio, de indiferencia ante la vida y la muerte, sentí que algo comenzaba a despertarse. Nos animamos a hablar. Piero dijo, yo confío en vos, y para mí estos son unos hijos de puta sin remedio. Soy el mismo, pienso lo mismo, creo en el socialismo. El corazón me latía fuerte, ese lenguaje había sido el nuestro. Luego de perderme en ese laberinto infame, encontraba una pequeña luz que orientaba. La respuesta salió débil, con vergüenza. Yo también. Después se fue profundizando la confianza. La luz se hizo más tangible. Las razones para vivir comenzaron a tomar fuerza. Alguien tiene que contar esta masacre. No puede quedar impune. Los partidos no pueden cometer los mismos errores. Esto hablamos noches enteras con mi amigo Piero, quien sí me salvó la vida con su gesto de amor cuando dijo, yo confío en vos. Gracias, Virginia. El silencio Postales de la Perla es un conmovedor relato de cómo se escoge la fraternidad en la muerte, porque no es tanto la descripción del horror en sí, sino la exploración del alma humana en el horror. Y ahora me toca dar paso a la palabra de Juan Carlos Pumilla, nuestro Pinky. Él es periodista, escritor, investigador, uno de los fundadores del Movimiento Popular Pampeano por los Derechos Humanos, sobreviviente del terrorismo de Estado en la provincia de La Pampa, querellante en los 3 juicios de la subzona 1.4, autor, junto a Norberto Aschini, del libro Informe 14, La represión ilegal en La Pampa, 1975-1983. Pinky, te escuchamos. Gracias, Lili. Veo tantos rostros familiares, compañeros de lucha que me reconforta y me alivia esta presencia. Es como estar en familia. Así que muchas gracias por eso. Este libro iba a ser presentado hace un año largo ya. La pandemia lo impidió. Y cuando fui invitado por Lautaro para presentar este libro, pensaba decir algo que lo digo ahora, para no olvidarme, pero quiero dejar un registro. Yo intento hacer una reflexión sobre estas cuestiones, pero no quiero dejar pasar por alto que a nosotros los pampeanos nos duele La Perla porque allí fueron asesinados Horacio Álvarez,
Omar Olachea, periodista de La Voz del Interior. En ese campo se desempeñó ese canalla que fue el victoriquense Pedro Vergés Vargas. Y cuando, como dice Lili, iniciábamos la tarea del Movimiento de Derechos Humanos, uno de los primeros informes que recibimos, un puñadito de hojas fotocopiadas, ajadas por el uso, fue el testimonio de Graciela Geuna. Tengo muy presente ese testimonio porque fue uno de los primeros que leí en el cúmulo de material que nos iba llegando al movimiento. Y además de lo valiente del testimonio, del relato de Graciela, una línea de ese testimonio que quiero subrayar. Una de las compañeras de La Perla dice: basta, Luis, basta. Y esta es una expresión polisémica. Desde cualquier mirada que la observemos, estremece. Yo supe de Graciela a poco de iniciar la democracia y luego le perdí el rastro, y me gratifica, me alegra el corazón saber que está Graciela habitando este libro, cerrándolo con una enjundia, una claridad, una firmeza que conmueve. Así que esto es lo que iba a decir, que quería decir en esa presentación frustrada de hace tiempo. Y ahora me sumo a los agradecimientos. A Lautaro, a Liliana, a los compañeros de equipo, cuya labor tanto nos ha ayudado a solventar los juicios y esta realidad, ¿no? Y el otro agradecimiento es para la memoria de Otto Smuggler, que fue el artífice del libro, al decir de Ana, que fue el que la impulsó a escribir. A mí se me ocurre que Otto ha cumplido la memoria de ese guardián que el partido puso en el campo de concentración para arrimarle los papeles, para aliviar la vida de los prisioneros en lo posible, y acercarle los papeles con que Julio Fusic escribió reportaje al pie del patíbulo. Quiero decirle a Ana, después que ya sabemos, que también conocimos a Eric, el hijo de Otto. Nos visitó al principio, antes del inicio de la pandemia, vino a presentar su libro y nos regaló una noche inolvidable de poesía y música. Quedó interesadísimo en la obra y la personalidad de uno de nuestros máximos poetas, Juan Carlos Busquiazo Ortiz, y cambiamos figuritas para hacer algo al respecto en forma conjunta. Y bueno, ese proyecto naufragó. Quiero decirle a los compañeros que nos conocimos con Ana en un encuentro virtual que propició, yo participé gracias a la generosidad de Lili. En ese encuentro estaban, además de Ana, estaba Ana María Careaga, que supo con su madre vivir en Colonia Varón, así que tenemos un recuerdo entrañable de esa presencia ahí. Y también estaba Macarena Hellman. Y yo de puro paisano no me animé a decirle algo que después le pedí a Lili que reparara. Yo quería agradecerle a Macarena, en la memoria de su abuelo, un poema que Hellman
le dedicó a mi camarada Emilio Jáuregui, asesinado en el 69. Y cito a Emilio porque Emilio es el fundador del partido en el que militó hasta su muerte Beatriz Peroso. Beatriz Peroso, que preside, cuyo retrato y su memoria preside el salón central del Colegio de Psicólogos. Ana cuenta que a medida que iba escribiendo, se internaba y salía de la Perla. Yo debo decir que desde que me introduje en el libro todavía no he salido. Y retomo el agradecimiento a Gelman por una intervención que tuvo cuando recibió el premio Rulfo. En ese discurso, Gelman dijo que una poesía con vendas no cruza la calle. Y luego refutó una expresión de Adorno cuando señaló que después de Auschwitz no se puede escribir poesía. Entonces, Gelman dice, quizá lo que quiso decir Adorno es que después de Auschwitz no se puede escribir poesía como antes. Y quiero enfatizar sobre este concepto porque este es el ejemplo que nos trae Ana. Escribir poesía después de Auschwitz es el ejemplo más cabal, porque este libro, que no es de poemas, pero sí, como dice el autor, es un libro de poesía, tiene un enfoque nuevo, un respeto por la palabra escrita, un entramado singular, atractivo, pedagógico, que más de uno quisiera para sus propios estilos, ¿no? Ana se pregunta algo que volvió a repetir en el reportaje que le hicieron a Radio Kermés, que no se explica por qué joven, linda, inteligente, judía, salvó su vida e intenta alguna respuesta al respecto. Me entusiasma la idea de poder cambiar algunas opiniones con Ana sobre este aspecto. A mí me parece que este libro y la propia decisión de Ana consagran la derrota de la paradoja del verdugo, ese que ofrece a la víctima la opción de morir de veneno o morir de horca. Porque el verdugo cree que en esa muerte por goteo cotidiano se ha hecho dueño de la muerte y de la vida de los compañeros de la Perla. Entonces piensa que no hay riesgos, ignorando que está esa pulsión de vida, de rebeldía, de libertad y de compromiso con la vida y con la militancia, que entre otras cosas ha llevado a Ana ir a su casa y repasar puntualmente cada uno de los detalles que luego le ayudarán a reconstruir su historia, nuestra historia, para salvarse y salvarnos. El verdugo tampoco aprendió las lecciones de la historia, no sacó conclusiones didácticas de Numancia, ni de Masada, ni de Taquiongoi, ni de la heroica resistencia del gueto de Varsovia, ni de la mansión Seré,
ni tampoco de esas lecturas que debió haber hecho, que lo debieran haber puesto en la alerta. Cuando una compañera se despide y levanta su puño en alto, o esa otra que cuando es trasladada canta la Internacional. Muy bien, Ana. Ya lo dijo María Victoria Walsh. A mí no me matan ustedes, les dijo a sus asesinos. Así que bueno, comparto con Lautaro que es, además de una celebración, este es un libro de victorias. Ana ha construido un idioma del silencio, un idioma que admite múltiples traducciones que nos reconfortan y nos alivian la vida. Un idioma que quizás nos contribuya a reparar, restañar, cicatrizar nuestro pasado y nuestro presente, y seguramente solventará, al decir de Hellman, que podamos cruzar la calle sin vendas. Así que muchas gracias por todo este aporte, querida Ana. Celebro estar contigo en esta iniciativa. Gracias, Pinky. Nos damos unos segundos para recomponernos después de esta hermosa presentación que has hecho, Pinky, de esta hermosa relectura que hiciste del libro. Para ir cerrando lo que es la ceremonia desde los pampeanos del libro de presentación y dar paso a la conversación y escuchar a Ana, invito a Belén a que lea la última postal que habíamos seleccionado para compartir con ustedes. Belén Naval es psicóloga también, compañera del dispositivo de acompañamiento. Buen día. Elegimos y compartimos entre todos esta elección, La magia de Luis. Luis, el escultor, leyó las postales de la perla. Algo en él se movió. Le urgieron las manos y el alma. Las palabras se hicieron imágenes, dieron la vuelta como un guante y volvieron a su origen. Volvieron a ser imágenes. Solo que ya no golpeando en mi cabeza de sobreviviente, apareciendo, doliendo, cuando nadie las llama, memoria y olvido. Sino magia del arte, ahí expuestas, liberadas, para que se vuelvan inofensivas, solo imágenes en el metal. Luis, el escultor, leyó el dolor y tuvo el valor de sentirlo, de imaginarlo y revivirlo. Entró y salió. Todos los días, mientras duró su trabajo, hablaba, se reía, andaba en bicicleta, pero en su mirada estaba el horror dando vueltas, como esas pesadillas que no terminan de irse con el día. Luis, el escultor, eligió compartir y comprometerse. Nunca se sale igual de un recorrido por la maldad absoluta. Eligió ayudar a dar vuelta como un guante el dolor en amor y mejoró un poco mi concepto de la especie. Gracias, Belén. Bueno, Ana.
te invitamos a conversar con nosotras y nosotros, con Pinky, con los compañeros del dispositivo, con gente que nos está acompañando desde otros lados. Veo también ahí a Miguel Ángel D'Agostino. Hola Miguel Ángel, ¿cómo estás? Bueno, colegas, José Muñoz, desde otros lugares, bueno, y algunos compañeros que están, Trudy, una compañera que está desde Guatemala. Digo porque la telaraña es así, es amplia, nos contiene a todos y vamos anudando entre todos. Carolina Llorens, Mariela Méndez, gente que sabemos que están conectados desde otros lugares y les agradecemos mucho y no me quiero, seguro me van quedando algunos por ahí. Pero bueno, esto era como para recuperar un poco el habla y escucharte, Ana. Bueno, hola. ¿Te escucho bien? Como voy a apagar acá el sonido porque me hace reverberancia. Esperen un segundito. Ahí ya te lo desconecté yo, Ana, a ese volumen, bueno. así no se te acopla. Perfecto. No, estoy muy conmovida para empezar. Primero agradecer, por supuesto, a esto que vos, Liliana, dijiste y que dice Lautaro de la perseverancia y la insistencia en hacer esta presentación, que iba a ser el 28 de marzo del 2020, y que, bueno, nos arrasó la pandemia. Y a mí me parece que, esto lo decía un poco ayer en la radio, en una de las radios de La Pampa, que me entrevistaron a uno de los periodistas, le decía que me parece que estar haciendo esto hoy es esta testarudez que tenemos, es la testaruda fuerza de la vida, es esta testarudez de sostener esta lucha por la palabra, ¿no? Que me conmovió mucho como lo dijo Pinky. Hola Pinky. Hola. Nos encontramos en el Zoom, evidentemente en algún momento nos tenemos que dar ese abrazo. Ana, no estoy viendo tu imagen. ¿No? No. No, porque te va a salir, Pinky, la pantalla del audio, que está saliendo el audio por un lado y la imagen por otro. Si vos ves arriba la vista de galería, la vas a ver a Ana. A la derecha arriba. Dale. Perdona. No, por favor. Quiero decir que... ¿Sí? ¿Está bien ahora? ¿Me ves? Estoy buscando, pero no importa, te escucho, Ana. El resto me ve, no sé, si no lo acomodamos para... Ah, bueno. Disculpen esta improlijidad. La verdad que... Ahí está. Cuando uno le pone tanta carga a algo, suele pasar que después en el momento le falla, pero bueno. Ahí está. Esta presentación, bueno, Pinky, esta presentación es como algo muy soñado y muy, muy deseado desde el 28 de marzo, que la teníamos prevista con Lautaro, que ha insistido tercamente, en esa terquedad que a veces hace tanto bien, en hacerla y en compartir esta cuestión de la palabra que fue tan dura. Él me planteó que yo les contara un poco el proceso de escritura. De nuevo empieza a hacer ruido, en esa terquedad que a veces hace tanto bien, en hacerla y en compartir esta... Por favor, silenciemos el resto de los micrófonos, el problema no es de Ana. Hay un micrófono activado, no lo estoy pudiendo desactivar yo. ¿Se escucha ahora?
Entonces, bueno, Lautaro me planteó que contara un poco y me pareció muy interesante el proceso de escritura de este libro que demoró mucho tiempo en poder escribirse. Yo ayer estaba pensando, en realidad, yo empecé a escribir cuando empecé a sacar nombres de la perla. Esa fue mi primera escritura y mi primer testimonio. En esa situación tan horrorosa y difícil de explicar, que era salir de la perla cada 15 días y volver a entrar, y volver a estar secuestrada en esa situación tan absolutamente irreal, pero que nos pasó, de estar secuestrado, salir cada 15 días y volver a nuestras casas, al amor de nuestra familia, y luego volver a la perla. Ese horror es un horror absolutamente enloquecedor. En ese momento yo empecé a escribir, y ahí escribí nombres. Al poco tiempo de salir quise escribir una novela con lo que había vivido, y no me salió. Y después, mucho tiempo, quedé en blanco. Tratando de ir construyendo otras identidades, además de ser sobreviviente de la perla, construyendo mis identidades como psicóloga, como profesional, como alfabetizadora, después como madre. Y de a poco volvió estas ganas de contar de alguna manera, pero había que encontrar un lenguaje para esto. Y entonces fue apareciendo esto que Miguel Ángel Molfino, que es un escritor maravilloso y una persona maravillosa del Chaco, que tiene su mamá asesinada, hermanos, una familia destruida. Él me acompañó en una presentación que hicimos en el Chaco, y él dijo que mi escritura era una escritura astillada. Y a mí me pareció preciosa esa expresión, porque es la forma como venían los recuerdos, venían como imágenes, ¿no? Como postales, como astillas, como fragmentos. Y así fui escribiendo, y así construí esto, que es como un retazo, como los rompecabezas, como el rompecabezas en el que quedó mi vida, toda rota, y que de a poco fui pudiendo, como intentando coser y armar. En realidad la posibilidad de hacer el libro tuvo que ver con dos ejes, digamos. Para poder escribir y poder contar, que durante muchos años era muy difícil, uno necesita orejas. Mucho tiempo fue difícil encontrar orejas, porque era insoportable lo que nosotros teníamos para decir. La insoportabilidad de que la mayoría de los desaparecidos estaban muertos es algo que escapa a lo decible. Justamente fue así de duro y de difícil este proceso, digamos. Entonces me parece que este primer momento fue un momento que en mi caso fue de silencio. Yo fui atravesada por el silencio absolutamente durante muchos años, a diferencia de otros compañeros como Miguel, que está acá y que le veo la carita, que es un gran amigo del alma, que pudo hablar desde el principio. A mí no me pasó eso, y necesité muchos años en poder construir esto que pude armar como un orfebre, en realidad un trabajo de orfebrería, de encontrar la palabra para poder transmitir algo del universo concentracionario. Universo que absolutamente indecible en realidad, y que entonces uno va tratando de aludir. Nunca es la verdad, es una alusión a la verdad, es un rodeo a la verdad. Bueno, eso. Y en cuanto a lo personal, esperar que los hijos crecieran,
esperar tener la fuerza suficiente, esperar hacerlo junto con mi compañero, ¿no? Este entorno del amor que me rodeaba, de muchos amigos que de a poco se fueron enterando de la historia y que empezaron a leer las postales y que empezaban a devolverme algo bueno, que esto resonaba y que servía. Y esto no puede ser tampoco separado de un proceso político que fue valiosísimo y que la sociedad pudo poner sobre la mesa lo que había pasado y en términos de verdad y también de justicia. Porque cuando con el gobierno de Néstor Kirchner empieza a ponerse en tela de juicio el silencio que había y los indultos y las leyes de la vergüenza, todo ese proceso nos fue permitiendo abrir el alma, abrir nuestro corazón y a abrirnos a la posibilidad de encontrarnos con un Estado que por fin nos devolvía algo de dignidad. Y eso me parece que tampoco es soslayable. No me parece, estoy segura, digamos, el proceso iniciado en la búsqueda de la verdad junto con la justicia, que se inicia cuando se terminan las leyes de la vergüenza, es un proceso que me parece, en mí personalmente, permitió la posibilidad de sentirme también de alguna manera protegida por el Estado. Ese Estado que nos había destruido, el Estado terrorista que nos había sembrado el terror. Bueno, esa ventana es lo que permitió que yo me pudiera sentar y animarme a escribir y a poder decir esto que fui diciendo, y un clima de época que además abrió la mirada hacia los sobrevivientes desde una mirada donde las cosas se fueron poniendo en su lugar. Y como yo digo en una de las postales, los asesinos fueron asesinos y las víctimas fuimos víctimas. Eso ordenó ese proceso. Y a mí me permitió empezar a pensar que esto que yo estaba escribiendo era posible de ser publicado. Yo cuando lo empecé a escribir, tenía toda la idea de que esto iba a ser publicado después que yo me muriera, era post-mortem, que yo no iba a poder publicar esto, que yo no iba a poder decirlo, y sin embargo de a poco empecé a sentir que esto era posible de ser transmitido y que valía la pena. Para lo cual además encontré una compañera maravillosa que es la editora de este libro. Es una editorial muy pequeña de Córdoba, que cada vez está creciendo más. La editora se llama Tamara Pachado y quiero hacerle como recordarle en este momento y agradecerle profundamente porque el trabajo de orfebrería final del libro lo hicimos juntas. Y ha sido muy importante su presencia en esta cosa de poder hablar. El libro tiene como dos, permanentemente todo un juego entre una letra y otra, y en una letra está lo sucedido y en otra está la reflexión sobre lo sucedido. Bueno, todo ese trabajo es un trabajo que hicimos con la editora, porque además esto me parece importantísimo recordarlo permanentemente. Nadie se salva solo, nadie hace este tipo de cuestiones solo. Siempre hubo cerca mío gente que me ayudó, que me apoyó, que me entendió, que me escuchó, y que además en este proceso de construcción del libro estuvo muy cerca, con esa lectura amorosa que ahora, hoy, por ejemplo, escucho de ustedes,
y que me parece como una cosa, un sueño, ¿no? Algo que, si yo hubiera pensado qué quería que pasara con el libro, bueno, era esto, que alguien lo pudiera leer de esa manera, desde ese lugar de amor, porque no es fácil el lugar que nos tocó, digamos, en esta situación de ser sobreviviente. La pucha, es terrible. Entonces, las imágenes, el dolor, la culpa. Entonces esta lectura me parece así como tan, tan amorosa y tan sanadora, ¿no? Para todos, no solo para mí. Me parece que para todos, lo que dice Pinky es precioso. Y entonces fueron apareciendo otras personas que fueron acompañando esto, y por eso al final del libro, a mí me parece importante que estuvieran algunos y algunas, y hay un capítulo que se llama Otras Voces, y dice cuando las palabras arropan, porque eso es lo que hicieron las palabras de los otros, como arropando y acompañándome en esta posibilidad de hacer público esto y de editarlo. Y en ese sentido, bueno, grandes compañeros y compañeras que están ahí. Como dice Pinky, el libro lo termina, un texto de Graciela, con la que estuvimos prácticamente los 2 años. Y además otros amigos de distintas épocas y de distintos momentos. Y yo quería terminar esta exposición, porque después me parece que va a estar bueno charlar, terminarla con la palabra de otros, justamente. Elegí 2 textos de Otras Voces. Uno de Sergio Smukler, que ha sido como un hermano para mí, que murió a fines de 2019, así como de un rayo, que murió de golpe en la casa. Y tiene una historia así dolorosa, hermano desaparecido. Su papá había muerto el año anterior y la última vez que nos vimos me dijo que no estaba pudiendo con eso, y luego se murió. Y yo lo llevo conmigo porque fue una de las personas que más me apoyó para publicar. Él es un gran escritor. Y escribió, me acompañó en el libro, en la primera presentación del libro en Córdoba, donde me comparó con una bruja que se salvaba de la hoguera. Muy hermoso. Una pérdida infinita la de Sergio, pero está acá con nosotros y yo quiero leer el poema que él escribió. Se llama Por Silencio, y dice: silencio, pasos en la nada. ¿Escuchas el grito que agita el papel? La tormenta de vacío entra y sale y vuelve a entrar y vuelve a salir. Es el laberinto, que está y no está, y está y no está, y está y no está. La perla es el mundo. Pasos en la nada, pasos hacia la nada. La perla es un repliegue de tu piel. Y voy a terminar con el texto que también está en Otras Voces, de otra gran amiga hermana, que también apoyó muchísimo y a quien Miguel conoce, que se llama Marcia, de otra generación más joven, pero que escribió esto que es una belleza, que tiene como epígrafe: me preguntaron cómo vivía, me preguntaron sobreviviendo, dije sobreviviendo, de Víctor Heredia. Y ella dice: identidad. De tanto darle vueltas al asunto, he concluido que entre los que estamos de este lado, existen 2 clases de familiares, de los desaparecidos y de los sobrevivientes. Yo elegí mi identidad como familiar de sobreviviente. Aquellos que, porque conocieron la muerte,
se paran en los hombros de la vida. Esa posición da vértigo, pero es la mejor para enfrentar las furias que se asustan cada vez que un viviente pierde un miedo. Recreo. Cuando un sobreviviente se cansa de montar en los hombros a la vida, viene el familiar, se envuelve en la memoria de aquel y por un rato ocupa su lugar. La vida se juega como una carrera de postas. Paradojales, si los hay, los sobrevivientes, temiéndole a sus muertes, andan por ahí desparramando vida. Cuando un familiar se descubre como tal, los hilos de la memoria se tejen más fuerte, destrabando palabras. En la Argentina de la impunidad, muy a pesar de los monstruos y las furias, se siguen adoptando identidades imperceptibles como un punto en el espacio e igualmente gigantes. Por ustedes y por nosotros, por todo el amor que despiertan. Un familiar. Esto me escribió Marcia hace muchísimos años y yo lo rescaté para este libro porque fue una época que sí, era la Argentina de la impunidad. Y esa elección continúa hasta hoy. Ella sigue siendo mi familia. Y en cada una de esas personas, en cada uno de esos otros, y por cada uno de esos otros, de los que no están y de los que están, tiene sentido esto, y tiene sentido esto que a veces siento que no es cierto, y a veces, como ahora, a pesar de todo lo que nos está pasando políticamente, de todo lo duro que es este momento, no nos han vencido. No nos han vencido. Bueno, podemos ir pidiendo la palabra, abriendo los micrófonos. Me gusta eso de la posta, ¿no? Siempre pienso en esa metáfora, Ana, en relación a los legados, ¿no? Vieron que en la posta, el nombre de lo que, en el juego de la posta, lo que se entrega, el objeto que se entrega se llama testimonio, ¿no? Sí. Y me parece que está buena esa metáfora, ¿no? Porque hay algo del testimonio que como posta se transforma en legado y nos hermana, nos hace familia, incluso entre generaciones. Y me parece que eso también es algo novedoso, que incluye, que introduce este tema, este trabajo, esta telaraña de la memoria, ¿no? Sentir que uno forma parte de una generación, aunque no haya nacido en esos años, ni se piense la generación en esos términos que habitualmente definen, ¿no? Las décadas y demás. Parece que eso también está interesante y como forma de ir surciendo en parte los retazos, ¿no? Que también hacen a la salud. Cuando vos hablabas, y vayan abriendo el micrófono, lo vamos compartiendo, yo también pensaba que no se puede hacer memoria solo, a solas, porque cuando uno hace memoria a solas, los recuerdos vienen envueltos en las sábanas de los fantasmas. Entonces me parece que hay que hacer memoria con otras, con otros, y es un movimiento, ¿no? Esto es la idea. Me parece que la memoria tiene que estar moviéndose, nunca se va a terminar de madurar, nunca se va a terminar de cocer del todo. Mercedes, ahí veo que está habilitando, pidiendo la palabra. Hola Ana, bueno, estoy un poco no, bastante conmovida por esta presentación. Se me va a quebrar la voz, lo adelanto.
Estoy empezando a leer el libro y tengo como una sensación, varias, pero lo voy a tratar de decir en pocas palabras para ir a la pregunta. Es una pregunta que me surgió al principio de empezar a leerlo. Siento que esto de ir contando de retazos también ayuda a la lectura. O sea, si esto, no sé si lo pensaste también, pero si esto hubiera sido escrito de una manera, o sea, sin pausa, ¿no? Como lineal, como de principio al fin, hubiera sido terrible, ¿no? O sea, que la manera de escribir también es la manera cuidada para leer, de poder hacer como estas, como estas cortes en la lectura de los dos caminos paralelos que los que está escrito este libro, ayuda también a poder sostener la lectura hasta el final. Me pasa esto, que es como decía Pinky, ¿no? Estoy todavía metida ahí, no se puede salir de ahí, ¿no? O sea, esa es la sensación que tengo y que es como que es necesario cortar en la lectura de a ratos para volver, porque si no se hace imposible. Eso por un lado es como la sensación física, emocional que tengo en la lectura, que recién empiezo, lo empecé hace un par de días, voy como muy despacio. Y la pregunta que me surge es, cuando vos hablas de los ellos, me pregunto bueno, para que nos puedas contar cómo se te ocurrió nombrarlos de esa manera, ¿no? Los ellos. Pensaba si el ellos también podía ser, diferenciarlos de los otros ellos, ¿no? Los que no están, o los que sobrevivieron, o los que, bueno, los que están de este otro lado. ¿Cómo se te ocurrió nombrarlos a ellos de esa manera, los ellos, para diferenciarlos de los otros ellos? Bueno, eso por ahora. Gracias. Bueno, un abrazo, Mercedes, primero. No, la primera parte de tu comentario, yo te cuento, he recibido muchísimas devoluciones de gente que ha leído el libro, que le ha escrito, y entonces en algunos casos hay personas que lo leyeron de golpe, o sea, que no podían parar, que se sentaron y lo leyeron completo y que quedaron como, bueno, profundamente conmovidas, pero con esa lectura, y otras personas que me dijeron esto, ¿no? Que de a poquito, que le iban entrando de a poquito. Entonces, bueno, es como todo lo subjetivo de la vida, cada uno lo lee como puede, ¿no? Yo lo escribí así porque así me salió, no pensé que iba en el efecto que iba a tener en quien lo leyera, porque en realidad, y te digo la verdad, cuando yo lo escribí, lo último que pensaba era que esto se hiciera público. En el momento que lo fui escribiendo, lo escribía más para mí, lo escribía para mis hijos, lo escribía para mis afectos, porque como esto es tan difícil hablar, entonces, o sea, a mí me pasó que gente muy cercana de mi familia no tenía mucha idea de lo que a mí me había pasado, porque nadie se animaba ni a preguntarme. Entonces me parecía como tan importante poder expresarlo de alguna manera, pero que además tuviera esta especie de envoltura de la palabra que lo hace más soportable, ¿no? Eso es un poco el tema de, no, nunca pensé. Sin embargo, y te quiero contar, me parece que ese tipo de escritura lo hace lo habilita mucho llega mucho a los jóvenes. Y entonces en los colegios, que se trabaja este libro,
los docentes que lo toman y lo trabajan, llega a los chicos y les permite leerlo más fácilmente que si fuera como vos decís, un largo texto que no te da como ni respiro. Capaz que fue lo que me pasó a mí, yo fui escribiendo, respirando, escribiendo, respirando, y bueno, ese modelo es el que de alguna manera van tomando los lectores para poder leerlo, ¿no? Y también he tratado de contar las cosas que tienen que ver con el amor, ¿no? Y me parece que eso ayuda a leer. Bueno, en relación a los ellos, que es una pregunta importante la que me haces, a mí me pasaron cuando iba escribiendo cosas como que de pronto se me aparecía, esto tiene que decir así, tiene que ser dicho de esta manera. Cuando yo empiezo a escribir, yo no sabía cómo nombrarlos. Los ellos son los militares, son los represores, son los malos. Vamos a hacer bien así, tajante. Y de alguna manera, cada vez que yo los aludía, escribiendo, no encontraba la palabra. Y me acordé del Eternauta, y me acordé de Oesterheld, y me acordé entonces de los ellos. Los ellos son de otro planeta. Son los malos, pero de otro planeta. De alguna manera me salió llamarlos así, por las ganas de que fueran de otro planeta. Siempre la pregunta es sobre la especie, ¿no? La especie humana que puede ser capaz de la maldad absoluta. Entonces, bueno, de alguna manera encontré esta forma como, bueno, los pongo ahí, son los ellos, no son nosotros, son ellos, son otros. Eso es lo que quise decir, y de alguna manera funciona, porque me he encontrado con, qué sé yo, con docentes, con gente que me escribe y se remite a los ellos, parece como que sirve, poéticamente, encontrar esa palabra. Hay muchas otras cosas que fui encontrando, como el mismo hecho de llamarlo postales, como decía Liliana, que tienen ese era el primer nombre del libro, el libro se iba a llamar Postales de la Perla, y después me vino esto del silencio, ¿qué fue? Y me pareció como que tenían que estar las dos cosas en el título del libro, cómo se llama el libro. Pero Postales tenía toda la ironía de contar esta cosa que cuando nosotros éramos jóvenes nos íbamos de viaje y mandábamos postales con las playas, con los lugares bonitos. Eso eran las postales en mi generación. Y bueno, esto eran estas postales. Tenemos dos compañeras que han pedido la mano. María Carolina, primero. ¿Querés habilitarte el micrófono? Hola a todos y todas. Un abrazo muy grande, Ana. Nada, en este tejido de la memoria que tan profundamente haces en este libro, Ana, quiero como aportar esta necesariedad, lo imprescindible que es para nosotros y nosotras los hijos, ese tejido. Ese tejido es lo único que nos permite no caer en los vacíos, no quedarnos perdidos en un hueco negro donde no hay referencias. Admiro, bueno, nos encontramos por nuestras hijas, la vida curiosa nos encontró por nuestras hijas, y siempre me ha unido a vos profunda, un vínculo que es profundo, que uno no sabe de dónde viene, pero viene de esa comunidad que somos, los sobrevivientes, hijos de los sobrevivientes de los centros. Y es tan difícil ese silencio cuando se es hijo, es tan doloroso y las ausencias se hacen tan grandes
que yo admiro profundamente tu capacidad de ponerlo en palabras, porque convivo con muchos sobrevivientes que no han podido hacer ese proceso, que no pueden, que las palabras no salen, y que no es que no están, pero es como si no encontraron la rendija. Entonces, cuando nos encontramos con palabras y palabras escritas de la manera en que vos la escribís, es realmente sentirnos acobijados en un tejido que nos sostiene. Es solamente agradecerte, Ana. Ana, para que está silenciada. A ver, un segundito. ¿Está silenciada? A ver ahí. Tenés que desilenciarte vos, Ana. Fíjate en el teléfono. Activas. Caro, mi amor, que vos estés acá, para mí es un inmenso honor, alegría y bueno, eso, ¿no? Me sorprendiste estando ahí y yo sé que hay entre nosotras una muy profunda comunicación. Y además hay partes del libro donde yo hablo del encuentro con Liliana Felipe, el encuentro en la Facultad de Psicología, a la que vos me invitaste. O sea, fue tan hermoso ese momento, tan importante. Bueno, eso te quería decir, y seguimos caminando. Y la idea de lo del arrope, ¿no? Arroparnos, tejernos, ahí estamos. Roxana Vega Alonso también es una compañera del dispositivo de acompañamiento. Tenés la palabra. Hola, bueno, buen día a todos. Bueno, primero gracias por esta presentación, estoy muy conmovida. Voy a intentar hacer una pregunta después de leer el libro de corrido, porque fue de un tirón. Claro. Me quedé pensando, bueno, primero quiero agradecerte, Ana, profundamente este libro, este testimonio, que estés acá hoy con nosotros, también me parece un acto de amor absoluto. Yo que nací en el 83, no sé cómo decirlo, pero casi en democracia, nací en mayo del 83, para mí es de un valor enorme tu testimonio, y te agradezco profundamente. Eso quería decir primero, y bueno, fue duro leer el libro, por supuesto que con pañuelos al lado, pero lo leí de un tirón, y me quedé pensando, y trataba de elaborar un poco la pregunta, porque me quedó resonando un poco el título, el silencio, ¿no? Y me quedé pensando cuál sería el silencio, ¿no? Porque me parecía que en el acto de escritura, en este esfuerzo tuyo de, no sé si llamarlo así, como un intento de cierta elaboración de ese horror, me quedé pensando cuál sería el silencio, porque lo que haces es casi todo el proceso inverso, ¿no? Digamos, cómo hacer en todo caso con el silencio. Y la pregunta que decantó a lo largo de esta presentación y que me venía un poco más clara era, ¿cuál sería para vos, si nos podrías contar, la diferencia, ¿no? en el silencio antes de la escritura y después de la escritura de este libro? Porque me impactó el título, digamos, ¿no? Me parecía que yo al leerlo decía, bueno, es como todo el esfuerzo por justamente hacer con el silencio, y también me preguntaba, bueno, ¿de quién es? Porque en el silencio de los otros también, ¿no? Cuando vos contás
ciertos momentos donde no se hablaba de eso, nadie preguntaba, nadie se animaba a decir. Así que mi pregunta va por ahí, ¿no? Si vos podrías situar alguna diferencia de ese silencio, y en todo caso, si queda algo de eso, de este silencio, ¿no? Si es que algo de eso queda. Bueno, un abrazo enorme y mi agradecimiento profundo por tu libro y tu testimonio. Muy, muy conmovedor y muy enseñante para mí. Ana está silenciada. Ana, fíjate si le das, desilenciás el teléfono. ¿Viste que vos tenés el teléfono también, que estás conectada? Porque si no se te acopla. Yo lo puedo hacer acá. Bueno, ¿se escucha bien ahí? Perfecto. Les agradezco, Rosana, hermoso lo que dijiste, y te agradezco la pregunta porque me parece muy importante, porque hay muchos silencios. Hay un primer silencio que es el silencio del terror de Estado, el silencio de esa familia que no puede hablar ni de su desaparecido en su casa. Es literal, o sea, yo tengo ese relato. Tengo los nombres, tengo las caritas de esa mamá que le arrebataron al compañero y que se quedó con los 2 hijos y que no hablaban ni en la casa de ese compañero. Ese es el silencio de la sociedad entera, el silencio de mis viejos permitiendo que a mí me llevaran de vuelta la perla. Estábamos todos secuestrados. Esto es lo que yo trato también de transmitir, porque es muy difícil transmitir para alguien que nació en el 83. ¿Qué vivimos? ¿Qué vivimos como sociedad? Ese es el gran silencio, el silencio del terror, el silencio de familias enteras masacradas, el silencio de las casas con bombas, como bien lo sabe Caro Llorens, o como en Córdoba la familia del editor, que en este momento se me fue el nombre, pero de Burnichón, que le pusieron dinamita a su casa. Entonces, ese silencio es el gran primer silencio al que alude el libro. Pero también hay otros, y vos lo has dicho con mucha claridad, ¿no? Hubo el silencio posterior de todo lo que costaba hablar, de todas las preguntas que no se hacían, y el silencio personal, digamos, que cada uno lo vivió con sus propios tiempos, ¿no? Y también creo que hay cosas que no vamos a poder decir nunca. Que hay algo del mundo de lo indecible que no se va a poder decir, y está bien, es así, ¿no? Miguel sabe, porque hemos hablado mucho de eso, y digo, Miguel de Agostinos, que es sobreviviente del Club Atlético, y que, bueno, él ha trabajado mucho el tema del testimonio, lo ha hecho desde que salió. Y sin embargo hay cosas que me decía el otro día que él todavía no ha dicho de sí mismo, de su propia experiencia. Y cada uno tiene sus tiempos, y en ese sentido, y también, a ver, es toda una militancia poder decir algunas cuestiones, ¿no? O sea, yo ahora, por ejemplo, vengo sintiendo que hay espacios donde la pandemia no se nombra, como si fuera algo tan terrible de lo cual no se puede hablar. Y como vamos como liberando un poquito, pareciera que de la pandemia ya no se habla. Sin embargo, la pandemia ha sido una cosa de la cual vamos a tener que hablar por muchísimos años, si es que la podremos decir en pasado, por suerte, en algún momento. Pero vamos a tener que hablar muchísimo, porque las huellas de la pandemia van a ser brutales.
en la sociedad, no solo en la economía, en la sociedad, en el psiquismo de cada uno. O sea, digo, hay que hacer una militancia de la palabra. Bueno, yo soy psicoanalista, entonces trabajo con eso, pero me parece que los que están en educación, en todos los ámbitos es necesario que la palabra circule, porque nos sana eso, nos sana. Y en ese sentido, de mi silencio, lo que yo he logrado es eso, ¿no? Es esto que decía la Caro recién, que hay mucha gente que no le encuentra la vuelta para decirlo. Bueno, un poco yo le encontré. En eso estamos, pero son todos esos los silencios, Rosana. Hoy a la mañana temprano nos Ahí mensajeamos no con escucho. Ana. Poneme. Ahí ya no escucha ahora, la esperamos un poquito. Pero bueno, Voy a ayer nos intentar de nuevo. mensajeando también. ¿Escuchás, Ana? ¿Me estás escuchando ahora? Bueno. Claro. Nosotros te escuchamos, Ana, ¿vos? Bueno, no hay que traducir las señas, que nos ha dicho que la esperemos un ratito porque después, si te parece, si Miguel Ángel tenés ganas, nosotros nos conocimos también en una reunión de territorios clínicos de la memoria, si tenés ganas de compartir algo con nosotros. También anda por ahí, estaba temprano, Susana Verdaco, que es una compañera que también víctima del terrorismo en La Pampa. Yo decía hoy, Ana, ahora me escuchás, sí, que nos estuvimos intercambiando unos mensajes ayer y hoy, calentándonos el alma, nos decíamos, ¿no? Y hablamos de esta telaraña, y bueno, me parece que también está bueno hacer memoria y en la memoria traer a los que vamos evocando de a poco, así, de retazos, de a pedacitos, de ese nombre que fue anotado en un cuadernito Gloria, como dice Ana, en ese cuadernito Gloria de tapas anaranjadas. Yo le di mucho más valor que lo que le daba cuando era chica, después que leí eso, al cuadernito Gloria. Y nos dimos cuenta con Ana que conocíamos un nombre en común. Y lo voy a traer porque también hay gente que se sumó al convite recordando a Eduardo Porta. A Eduardo Porta yo lo conocí finales de los 80, a través de mi hermano, que también anda por acá, Roberto, en Córdoba. Fue militante detenido, desaparecido en La Perla, aparecido. Si no me equivoco, Eduardo fue con quien Menéndez intentó poner la pena de muerte, como legalizar la pena de muerte, y pasó, digamos, de la Perla, pasó a estar luego a ser un preso legal. Por eso, bueno, y cuando me quedé pensando en esto que dijiste en un momento, Ana, que los sobrevivientes van y los familiares de los sobrevivientes y los que acompañamos vamos desparramando vida. Y cuando el Eduardo, como dicen ustedes, cuando el Eduardo estaba desparramando vida y había traído una niña al mundo con su compañera a los 45 días de su hija, el Eduardo antes no pudo subir a un colectivo. Pudo soportar a Menéndez, pero no pudo subir al colectivo que lo llevaba al trabajo. Así que bueno, también un recuerdo para el Eduardo Porta por ahí, ¿no? Sí, Ana. No, hacía esto. Bueno, dale. Para Eduardo. Miguel Ángel, ¿tenés ganas de compartirnos algo? Si podés. Sí, poder puedo. ¿Cómo están? Hola, Anita. Hola, mi amor. Bueno, tanto para hablar y no quiero irme
Bueno, Anita yo la conocí en 1988. Nos conocimos en Tucumán. Yo andaba por ahí haciendo alguna que otra travesura, pasando una película sobre la vida de un compañero de celda, que estaba desaparecido, de celda en el campo de concentración, ¿no? Donde yo daba testimonio y la llevábamos a Tucumán a pasar el territorio de Bussi en el año 88. Y cuando terminó la proyección apareció Anita, así en un rinconcito a contarme en un privado entre ella y yo algunos retazos de su experiencia, algunos títulos, algún copete. Y bueno, de ahí hasta aquí a veces nos perdimos y a veces nos reencontramos. Creo que la pandemia nos hizo reencontrarnos esta última vez. O unos días antes. No, la pandemia. Porque yo ni me enteré del libro hasta que nos reencontramos ahora hace un par de años. Y bueno, y lo estoy leyendo a través de ustedes, porque yo todavía no lo leí. Es decir, lo estoy leyendo a través de la interpretación que van haciendo ustedes. Así que me va a ser más fácil leerlo cuando lo lea. No lo leí porque todavía no lo pude comprar y lo quiero comprar en una librería y creo que hasta octubre. Yo no salí mucho a la calle, casi nada, así que por cuestión de salud me tengo que cuidar, como todos, pero un poquito más. Y bueno, hablando de cuando te conocí, Anita, creo que estabas en una de esas largas y profundas etapas de silencio. Y como dijiste en algún momento, yo pertenezco por ahí en ese abanico, como dice, no sé si es el Prun o este otro que ha escrito bastante sobre Primo Levi, sobre el Holocausto, ¿no? Sobre la sobrevivencia de los campos de concentración. Pertenezco por ahí al grupo de los que no pudieron parar de hablar desde que salieron, como decía Anita. Y en el camino fui conociendo experiencias como la de Ana y sigo conociendo experiencias de sobrevivientes que no han podido hablar hasta que algo les pasó en la vida muy particular. Y le ha producido algún que otro disparador, ya sea la muerte de la madre, y también puedo hablar de los silencios de los otros, de la familia, que en mi familia se rompió un poquito con la nueva generación. Los hijos de mi primo, interesados en mi historia, me convocaban por ahí a las charlas que se dan los 24 de marzo o el 16 de septiembre, y mis primos conocían mi historia a través del disparador de que los hijos me convocaban a dar una charla en el colegio que iba, o que tenían que escribir algo sobre el 24 y recurrían a mí, a mi testimonio. Y mis primos se iban enterando, no hace mucho hablo, de que a mí me habían torturado. Es decir, porque mis tíos, en su mayoría, no le habían transmitido a sus hijos, mis primos, que por ahí eran menores, no mucho más que yo, 4 o 5 años, así cuando yo fui secuestrado tenía 18 y ellos tenían 13, 14, y no se habían enterado de que había sido torturado hasta hace poco, ¿no? Y otros hasta habían negado la historia. Es muy complejo, y es muy, a esta altura, muy comprensible, es muy entendible. No solo el silencio de los que hemos sobrevivido, sino también el silencio de los otros. Entonces, hay ahí un problema que tiene que ver que mientras ese silencio no se rompa, entiendo yo, mientras no se pueda construir un relato, por así decirlo, vamos siempre a estar en tensión con esta historia. Nunca va a estar totalmente resuelta, porque hay un montón de voces que nunca pudieron no solo ser expresadas, sino ser escuchadas. Y
Y bueno, en esta trayectoria, en esta historia, es así que nos ligamos con Anita y nos une una historia, una trayectoria, un compromiso también. Así que bueno, no quiero irme, pero un poquito es lo que puedo contar ahora. Gracias por la convocatoria también. Gracias, Miguel. También están estos silencios, ¿no? Entre los que enumerábamos, estos en los que nos quedamos compartiendo la conmoción y la emoción. Tengo acá una manito levantada. Roberto Taviano. Hola, buen día. Buen día, Ana, buen día a todos, todas. No, tomarme de lo que decía Lili, mi hermana. Ana, no tuvimos oportunidad de conocernos personalmente. Yo viví varios años en Córdoba, y otro lugar en el mundo, de algún modo. Y sí, me gustó mucho a través de Lili poder conocer que vos conociste a Eduardo. Yo tuve oportunidad de compartir la vida de los últimos años de Eduardo. Llegué a mediados de los 80, finales de los 80 a Córdoba. Y bueno, y compartir con Lili algunas conversaciones de ella con vos, y esto de la telaraña y de las redes, y poder saber que conociste a compañeros de la magnitud de Sirio, bueno, Eduardo, Sirio, tal vez nombro a Pelado Santa, y seguramente lo conociste. Bueno, me gustaría que pusieras palabras y fueran un homenaje a estos compañeros, fragmentos así como a los que gusta Pink, y muchas veces en breves gestos mostrar alguna cosa tan fuerte de la historia de estas víctimas, ¿no? Nada, un abrazo, Ana. Nombrás a Marcia, y me encanta poder saber que tenemos así compañeros, compañeras en común. Eso. Gracias, muchas gracias, Ana. Mucho gusto, Roberto. Espera un poquito que voy a... Ahí se te escucha, Ana, ¿eh? Ahí se te escucha. A ver, ¿así? ¿Sí? Bueno, perfecto. No, mucho gusto, Roberto. A través de Lili, en estos días hemos estado tejiendo tanto que bueno, estamos armando otra cosa. Eduardo pasó por la terna y fue espantosamente torturado. Y cuando se lo llevaron a la cárcel, se lo llevaron justamente con esa idea. Un poquito más fuerte, por favor, Ana. Acercate el teléfono de vuelta, Ana, si querés. Porque yo vi que lo dejaste atrás tuyo, me parece. Sí. Sí, tráetelo cerquita. A ver, ahora sí. Perfecto. Bueno, no, lo que estaba contando es algo de lo cual es de las situaciones espantosas, de tantas que vivimos, la de Eduardo y Ana Moadet, que estuvieron detenidos juntos, que ahora es bueno, la decana de la Facultad de Artes, que bueno, resistieron de una manera impresionante, fueron brutalmente torturados ambos. Mi saludo a ellos y a ella. Con ella nos vemos y nos queremos.
Yo no llegué a verlo a Eduardo cuando volví a Córdoba. Él era muy amigo de otro hermano, que es Carlos Godoy, el sirio, que es un médico que se salvó durante la época de la dictadura. Nunca entendió muy bien el por qué no lo detuvieron. Él también era militante de la misma agrupación que Eduardo y que Ana. Y después se reencontraron en el mismo lugar donde te debes haber reencontrado vos con ellos, que era en el Partido Intransigente, que en el comienzo de la democracia tuvo como una importancia muy importante y fue un refugio de mucha gente que muchos sobrevivientes y muchos militantes nuevos, como habrá sido vos, a ver, y que fue un momento de esperanza en ese partido. Yo en esa época vivía en Tucumán, así que no participé de esa militancia, pero después me hice muy amiga, llegando a Córdoba, del sirio y de Marcia, que es de la que yo he leído este texto, y que anoche que nos encontramos, después de mucho tiempo nos encontramos y le comenté esto, y me dijo, le hablé de Liliana Ottaviano, y me dice, debe ser algo del Ottaviano de la Pampa, y entonces le digo, sí, es la hermana, porque, bueno, y ahí nos dimos cuenta que estábamos todos, que éramos todos conocidos, y pertenecíamos todos a esta otra red preciosa que nos teje, y que nos da, es como una maquita que nos sostiene, ¿no? Un tejido que nos sostiene. Bueno, gracias Roberto, y me parece hermoso que hayamos traído el recuerdo de Eduardo, cuya muerte en realidad fue otra de las muertes, claramente, fue otra de las muertes que hicieron los ellos, claramente. Como para mí también la muerte de Sergio Smukler, a Sergio lo mató la dictadura, aún 40 años después, porque nunca pudo curarse ni un poquito de la muerte de su hermano, a pesar de que siguió viviendo, y que tuvo hijos, y que hizo películas, y que escribió libros. Pero esa herida fue para siempre, de una manera insoportable. Bueno, gracias Roberto, mucho gusto. No, gracias Ana, un gusto. A Sergio Smukler lo conocimos acá en La Pampa porque en el año 2019 vino a presentar su novela La cabeza de Mariano Rosas. La presentó acá en la Asociación Pampeana de Escritores. Estuvimos ahí porque mi compañero Eduardo era quien hizo la presentación de ese libro. Así que la telaraña sigue, no para. Mirá vos. Y no la detengamos, que siga, que vienen tiempos en que hay que armarla cada vez más, claro, hay que hacerla cada vez más fuerte para que nos sostenga a todos y todas y nos contenga, y no quede nadie afuera, todos adentro. Bueno, todos adentro. Ustedes me deben estamos haciendo esto, ¿no es cierto? Pero de acá a unos meses estaremos en La Pampa, como habíamos pensado. Así es. Y vamos a hacer un gran abrazo ahí para seguir tejiendo. Y vamos a hacer un fuego de verdad con un asado. Exacto. Es así, eso ya es un compromiso. Queda grabado esto, Ana, esto queda grabado, así que sí. Totalmente. No, esto acá no terminó. Es el inicio. Nos está pidiendo la palabra Mirna Insúa. Hola Mirna. ¿Me escuchan? ¿Sí? Sí, te escuchamos. No sé si, estoy un poco conmovida, así que no sé si me voy a lograr que se comprenda lo que quiero decir, pero si me dejan un segundo me gustaría leer un pedacito del libro, página 87, que dice, el número 22, dice y me conmueve, estás haciendo lo que no se debe, justicia por mano propia, estás escribiendo. Entonces, si es así,
Si esto va a llegar a la gente buena que en el mundo habita, habrá que seguir, habrá que dejar a la mano su tarea. ¿Por qué rescato esto y esto de escribir como acto de justicia? Porque escuchándolos a ustedes y escuchando, tomando cada palabra de las que se están diciendo, pienso en la doble necesidad o en el doble trabajo de la justicia. Miguel Ángel, que seguramente no me ubica, pero yo sí lo ubico a él de su trabajo como testigo en el Atlético, es parte de estos engranajes necesarios para la justicia de responsabilidad. Pero también en su participación en lo que hay detrás con respecto al sitio del Atlético, en su participación en estos encuentros, en estas palabras libres que circulan. En el caso de Ana, lo mismo, Ana está testimoniando en los juicios con una honesta sinceridad, lo dice en el libro, todas las dudas de ir a testimoniar, todo lo que cuesta ir a testimoniar, todo lo que duele ir a testimoniar, y sin embargo, y bueno, hay que ir, porque no hay otro que pueda decir lo que yo puedo decir. Pero por el otro lado, esta justicia de responsabilidad se completa con estas cosas que estamos viviendo en este momento, que nos lleva por un lado a la condena social, a que se sepa, porque honestamente, salvo los que formamos parte de una manera u otra o que queremos hacernos cargo de esta historia de una manera u otra en los distintos roles que tenemos, los testimonios judiciales no se leen, no circulan por todos lados, no, la gente no los conoce, la sociedad no los conoce, conoce fragmentos que por ahí salen, pero eso es muy poco. En cambio, el 24 de marzo, cuando los chicos convocan a la escuela que vengan sobrevivientes, ahí sí, ahí aparece la palabra, ahí circula y de otra manera. Y es esta cuestión de construir memoria por un lado, pero más que nada historia, antes que memoria, construir la condena social y hacer circular la palabra, es ahí donde yo veo todo lo que aporta el libro de Ana, todo lo que aporta su testimonio en las escuelas, todo lo que aporta el testimonio de Miguel Ángel. Y me parece que el hecho de que otros puedan hablar de ausentes, como ustedes están mencionando ahora, a ese compañero que fallece después, que es un sobreviviente que fallece después, pero bueno, están evocando su historia, historias de otros. Estos espacios tienen una riqueza que el libro produce, que producen y que va mucho más allá de la lectura que uno puede hacer en su casa de este libro, ¿no? Que bueno, Ana lo sabe, yo lo compré cuando salió al poco tiempo y había tomado algunas cosas de ese libro y ahora lo volví a leer casi con ella, un poco de la mano de ella, y tengo otra lectura, ¿no? Es muy diferente cuando uno escucha y puede compartir con ustedes directamente, me refiero a los sobrevivientes, que cuando uno lo lee solo. Y estos espacios, insisto, son tan ricos, tan necesarios para poder seguir pensando, ¿no? Para poder seguir construyendo, para recuperar las memorias de los que no están, y no me refiero solamente a los desaparecidos, sino me refiero a los que salieron y que ya nos van dejando también, ¿no? Bueno, no sé si soy clara, porque esto es muy emocionante cómo se está construyendo esta charla, pero bueno, es lo que tenía para decir. Gracias, Mirna. Me rescato entre todo lo que dijo Mirna la condena social. Nosotros muchas veces acá hemos hablado de la sanción social, y en todos esos años, y me parece que eso ha sido una construcción que la ha hecho posible este sujeto de los derechos humanos, ¿no? Hay una sanción social que incluso existió cuando no había una sanción jurídica en el país, cuando el Estado se había corrido del lugar de sancionar. Y ese, tomemos la palabra legado, ha ido creciendo también, y cuando volvimos a un Estado negacionista que algunos años atrás intentó avanzar poniendo en duda los 30.000, intentó avanzar hablando del curro de los derechos humanos, intentó avanzar queriendo no llevar a esta ley del 2x1,
hubo un pueblo, hubo un sujeto político que salió a la calle y que le puso un límite al propio Estado. Y me parece que esto es la construcción que vamos haciendo en estas redes, ¿no? Es también de oficiar de valla, de oficiar de límite, cuando el Estado intenta volver a aquellos tiempos en los que nosotros no les vamos a permitir volver. Parece que esto también lo hacemos en este tiempo y lo construimos de la mano de todas y todos ustedes. Nosotros tenemos, Ana, sí, decir, tenemos... No, nada, me parece que estamos ya cerrando por la hora que es. ¿Me escuchan? ¿Sí? Sí. Y yo, antes de terminar, quiero mandar un abrazo muy especial al Pinky, que me parece que sus palabras me llegaron profundamente. Pinky, nos debemos ese abrazo. Todos queremos abrazos del Pinky, y en el juicio el Pinky aparecía con piedritas en el bolsillo, y te buscaba la mano, nos buscaba la mano, y la primera vez yo me sorprendí, y el Pinky buscaba la mano y calladito te dejaba caer 4 o 5 piedritas en el cuenco de tu mano. Y el otro día me puse un saco, que se ve que no me lo ponía desde el juicio presencial, y metí la mano y estaban las piedritas del Pinky, y ahí quedaron, ahí me gusta encontrarlas. Nosotros tenemos una sorpresita para el final, algo que nos arrope, que nos acune un rato. Les vamos a ofrecer escuchar juntos una música pampeana. Vamos a escuchar, porque estamos decididos a tejer la telaraña. La telaraña no se teje por azar, se teje consciente. Entonces nosotros vamos a traer una música que interpreta Oscar García, que es un músico pampeano, que además es el papá de Lautaro, que lo queremos un montón, y que nos va a traer balada, que es letra de Ricardo Nervi, y música de Lalo Molina, un escritor pampeano, Ricardo, y Lalo, un músico pampeano. Así que con esta música nos vamos a ir despidiendo, nos vamos a ir abrazando, en esto que intentamos que fuera otra postal. Tanta penumbra hay, tanta penumbra, tu luz me asiste. Cuando a solas me quedo con mi sombra, cuitado y triste, cuitado y triste. Tanto silencio hay, tanto silencio, seco aterido, por esa escarcha que quebró tu risa. Silencio herido, silencio herido. Tanta nostalgia, sí, tanta nostalgia, todo es en vano. Tu ausencia es el confín de mi agonía. Ay, sin tu mano, ay, sin tu mano. Ay, sin tu mano. Tanta ternura, sí, tanta ternura, ay, sin tus besos. Y en la inacible red de tus caricias, mis dedos presos, mis dedos presos. Tanta ceniza hay,
ceniza, muerte en mis sienes. Cuando la noche enciende este desvelo, ¿por qué no vienes? ¿Por qué no vienes? Ay, 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 ¿por qué no vienes? Bueno, así nos vamos yendo. Oscar anda por ahí, me parece, si no me equivoco. Y su compañera Alejandra también. Así que nada, nos vamos yendo despacito, como podamos. Gracias, Ana Iliovich. Muchísimas gracias. Gracias a las compañeras y compañeros del dispositivo, a las compañeras que leyeron los textos, al Pinky, qué decirle. Gracias, Pinky, por seguir caminando siempre por esta huella. Gracias a Miguel Ángel, gracias a la gente que se sumó de otro lado. Bueno, nada, no sé, no puedo nombrar a todos. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Gracias, Ana. Y la próxima es acá, nuestra casa es tuya, así que te estamos esperando. Algo. Bravo. Gracias a todos por la organización, Lautaro, Liliana, Pinky, todos los que estuvieron. Excelente. No nos queremos ir. No, está difícil irse. Está difícil abrazo. irse. Gracias. Abrazo. Y claro, está difícil irse porque ahora vendría la parte del abrazo, de irnos a comer juntos. Bueno, ya volverá. Ya volverá. Pronto.